Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Es un placer compartir un nuevo programa. Y hoy con el designado presidencial Salvador Nasralla. Y miren qué pregunta la que en cuestión de segundos voy a formular. Pero solo me esperan un segundito, quiero presentarlo. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, Renato? Es un placer que nos acompañe otra vez. Igualmente, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí invitado a Frente a Frente. Creo que este año es la primera vez. Es la primera vez. Y a mí me llama mucho la atención, su rol en el gobierno. Si acaso tiene algún rol. Pero me llama mucho la atención y por eso hoy con todo el respeto, pero con la amplitud posible, vamos a dialogar alrededor de esta pregunta que hoy sí aparece en pantalla. ¿Por qué sigue sin encajar en el gobierno el designado presidencial Salvador Nasralla? Voy a repetirla. ¿Por qué sigue sin encajar en el gobierno el designado presidencial Salvador Nasralla? Bueno, la pregunta surge a partir del criterio personal. Puede ser que muchos no coincidan con mi criterio y a partir de ahí no estén de acuerdo con la elaboración de la pregunta. Pero obviamente yo modero el programa, estoy todos los días viendo con mis compañeros, analizando la realidad nacional con ellos, con los invitados. Y ya este no es asunto de percepción. Es que nos parece que realmente todavía el gobierno no encuentra el rol para él o él no se encuentra dentro del gobierno. Aunque realmente la figura de designado presidencial en Honduras es bastante decorativa. No obstante que cualquiera de los tres en un determinado caso puede convertirse por designación del Congreso en presidente de la República. La figura como tal es muy importante. Pero bueno, los presidentes, desde que se reformó la Constitución, relegan a los designados presidenciales a un segundo plano. ¿Les parece interesante? A mí sí me parece interesante realmente analizar esto, en función de lo que él puede aportar, la experiencia acumulada durante muchos años, la experiencia que él puede aportarle al gobierno. Pero antes de iniciar, también nos entristece eso que está pasando con los estudiantes de la Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano. Del 2014 al 2021, 700 personas, incluyendo su hija. No entiendo, tengo que leer los párrafos iniciales. Esta carta que es dirigida por el vicepresidente de Operaciones y Finanzas, el licenciado Herbert Julio Gekel Wild. Reciban un cordial saludo de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Zamorano es una organización sin fines de lucro que brinda educación superior de calidad a jóvenes líderes como Esther Reyes Licona para convertirse en agentes de cambio que promuevan sistemas agroalimentarios más inclusivos, sostenibles y resilientes. 7 de cada 10 estudiantes zamoranos reciben ayuda financiera. En consecuencia, es nuestra prioridad el aseguramiento de recursos que permitan su acceso a la formación universitaria. Del 2014 al 2021, 700 personas, incluyendo su hija, han sido beneficiadas con becas parciales del gobierno de la República de Honduras
a través del programa Becas Agroforestal. Sin embargo, la continuidad del programa de becas del gobierno de Honduras está siendo analizada por la actual administración. Desde diciembre de 2021, Zamorano dio inicio con negociaciones al más alto nivel con el equipo de transición del gobierno de Honduras a fin de promover la continuidad de dichas becas. Lamentamos tener que informarle que a la fecha el gobierno de la República de Honduras no ha realizado ningún pago a la matrícula anual del año académico 2022, generando insolvencia en el pago de la matrícula de su hija. Adicionalmente, tampoco nos ha notificado oficialmente la continuidad del programa de becas para el año 2023, lo que impacta directamente en la continuidad de sus estudios. Esta carta fue dirigida a cada una de las familias que tienen hijos e hijas en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Esta, en particular, fue dirigida a los padres de Esther Reyes Licona y 700 más a los padres que tienen sus hijos e hijas en ese centro de educación. El periodista Carlos Llanes desde muy temprano está cubriendo esta manifestación que tienen los padres en los alrededores de la Casa de Gobierno, exigiéndoles que continúen con el pago de estas becas. Carlos, ¿los han atendido o es muy temprano? Todavía no inicia actividad del gobierno. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato, también a los televidentes de Frente a Frente. Efectivamente, el lugar desde donde me encuentro es Alcázar Presidencial, en las afueras, donde se encuentra esta comisión de padres de familia a la espera de que los puedan atender. No han ingresado porque todavía no comienzan a trabajar dentro de Casa Presidencial y dijeron que esperaran un poco y van a salir a atenderlos. Aquí pues están muchos de ellos quebrados, conmocionados por esta noticia pesada que les ha caído ya en los últimos días, luego pues de enterarse de que el sueño de sus hijos estaría a punto de ser truncado producto de esta deuda de miles de dólares que tiene cada estudiante y que si no pagan van a tener que desalojar las instalaciones y abandonar sus estudios. Abogada Magda Licona, ella es una de las madres de familia de uno de los estudiantes afectados. Buenos días. Muy buenos días, Renato, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros como padres de familia estamos un pequeño grupo aquí representando a todos los padres a nivel nacional, porque este problema no solo es para Tegucigalpa, es para todo el país, porque los estudiantes de Zamorano son de todo el país. Donde se necesita un ingeniero agrónomo es en la parte rural y es donde más alumnos vienen aquí a esta institución. Nuestros hijos se ganaron esa beca con mucho esfuerzo y sacrificio. Ahora nos la están quitando, le están quitando esa oportunidad a nuestros hijos. Nosotros ya pagamos nuestra contraparte, es un montón de dinero que hemos pagado y seguimos pagando, pero en este momento nos dan un emplazamiento hasta el 30 de abril para que paguemos, en mi caso, la nota dice casi $14,000 el año pasado, para poder continuar este otro año y otros $14,000 más. No son lempiras, son dólares. Ni siquiera lo que yo gano en un año me están cobrando por año. No tenemos el dinero. Le pido a la presidenta que por favor nos reciba alguien o ella misma. Es mujer. Mi hija es una ingeniera agrónoma. Es mujer. No quiero quitarle la oportunidad a mi hija. Es difícil que una niña estudie una ingeniería agrónoma, porque ese trabajo es para los hombres, pero en este caso muchos de nuestros compañeros tenemos hijas mujeres, y si este gobierno se ha enfatizado en apoyar a las mujeres, este es el momento indicado, porque es una carrera para hombres. Pero hay mujeres que están abriendo brecha en este momento en Zamorano y mi hija es una de ellas y se ha esforzado desde pequeña, sacando excelencia académica, estudiando fuertemente, porque ella sabe que sus padres no tienen los recursos económicos, pero lo que ella tiene en su mente, eso nadie se lo puede quitar. Perfecto. Bueno, aquí hay otro padre de familia. ¿Su hija o hijo cuánto adeuda en este momento? La misma cantidad también, la misma cantidad. Hay varios padres de familia, hay, el caso del compañero también, la suma de ellos asciende a $15,000. También igual, estamos todos en la misma situación y hasta el día de ayer nos notificaron a nosotros de esta situación, de una deuda que viene arrastrándose desde el año pasado, que el gobierno debió de haber cumplido los compromisos que ya había pactado con la institución. ¿Usted es de aquí de Tegucigalpa?
yo de aquí de Tegucigalpa, pero habemos muchos padres que son del interior del país, que por la premura de que hasta ayer nos notificaron, no se pudieron desplazar, pero todos estamos ya en contacto y estamos tratando de poder solventar esta situación y hablar con las autoridades para que nos den una explicación de qué es lo que está pasando. ¿Usted podría encontrar los recursos de forma propia en caso de que el gobierno no llegue a cumplir? Imposible. Todos los padres de familia que estamos aquí somos gente luchadora, somos gente trabajadora, somos gente que nos esforzamos para poder sacar adelante a nuestros hijos. La contraparte que a nosotros nos ha tocado, porque la beca no es una beca total, es una beca parcial. Es una beca parcial. La otra parte la estamos nosotros como padres poniéndola, endeudándonos, muchos de nosotros, para poder sacar a nuestros hijos adelante. ¿Sus ingresos son capaces de solventar esto o ha sacado préstamos, en verdad? Imposible, estamos endeudados. Estamos endeudados para poder sacar a nuestros hijos adelante. Perfecto. A ver, amigos, ¿su hijo o hija ya tiene conocimiento de que tendrá que desalojar las instalaciones si usted no logra pagar? Sí, ella me llamó anoche. Ajá. Para informarme de que en la escuela les informaron a muchos alumnos del problema que estamos atravesando y es lamentable, ¿va? Porque nosotros somos personas que trabajamos al día a día y estamos haciendo el mejor esfuerzo para que nuestros hijos puedan salir adelante. Perfecto, bueno, vamos a irnos al otro extremo. Perdón, aquí permiso, hablar con el amigo. ¿Cómo obtuvo su hijo o hija esta beca? Bueno, ellos aplicaron a un examen y por el rendimiento alto que sacaron en el examen, ellos obtuvieron esa beca. Mi hijo, como les manifestaba, él ya está en cuarto año. Él está ahorita en periodo de tesis, luego pasantía y ya para graduarse, para ser un profesional de éxito. Yo les propongo a la presidenta, ayúdenos por favor y que nuestros hijos retribuyan esa deuda pagándoles, integrándose a los diferentes entes del gobierno para que con el conocimiento adquirido en la universidad ellos puedan retribuir esto. Porque si están en Zamorano no es porque tienen dinero, es porque tienen la capacidad estudiantil de poder estar ahí. Vaya, en mi caso, como les manifiesto, son casi $15,000 que adeudamos. Y como decía la compañera, la abogada, es la deuda del 2022 a la fecha del 2023. Y lo que resta del año sería imposible para nosotros. Como usted le pregunta a mis compañeros, en mi caso, lo que debo no es ni lo que gano en el año. Entonces, es muy difícil para nosotros. Optamos por pedirles y solicitarle a la presidenta que nos apoye, por favor. Y en todo caso, hayan otras entidades que nos puedan apoyar o nos puedan facilitar algún servicio, un apoyo para ver cómo nosotros podemos salir de este enrollo, que tenemos un emplazamiento al 30 de abril, si no les retiran los servicios y ellos tendrían que salir de la institución, que nos ayuden por favor. A ver, bueno, vamos a aprovechar aquí, a mi permiso, a ver otra madre de familia. ¿Usted quiere, bueno, con usted, ¿cómo está la moral de su hijo o hija y la suya ante esta situación? Buenos días, sí, ella está muy preocupada por la situación. Nos llamaron ayer para que si habíamos recibido la notificación de Zamorano y está demasiado preocupada porque está en su cuarto año haciendo, ya próxima a hacer una pasantía que va a representar a Honduras al exterior, y con esta situación ya se complica porque hay que saldar las cuentas, que son más de $15,000, que no estamos en capacidad de pagarlas nosotros como padres. Somos padres luchadores y ellos esto les afecta. Están trabajando ahorita en la tesis con proyectos muy prometedores para Zamorano y para el país. Entonces solicitamos a la presidenta que se ponga la mano en la conciencia, que nos ayude a todos los padres, que eso es un derecho que los muchachos se han ganado y que podamos salir adelante ya en cuarto año. No solo mi hija está en cuarto, hay otros en primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces que pongan sus buenos oficios para que nos puedan ayudar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Así que este es el ambiente que se está generando aquí fuera de casa de gobierno por estos padres de familia, bueno, que están muy preocupados y cómo no, luego de esta fuerte noticia o negativa noticia que les ha llegado. Pendientes de que los atiendan dentro de Casa Presidencial. Renato, con usted al estudio. Bueno, me da profunda tristeza la situación de estos padres de familia. Miren que en el caso de Esther Reyes Licona, que es la carta que leyó Monchito Matute en la mañana,
y que la tengo en mi poder, debe $11,499. Casi los $11,500 para cualquier familia hondureña. 300.000 lempiras. Sí, 300.000 lempiras. A cualquier padre que le digan o cualquier mamá. Si a partir del 30 de abril, por favor, usted no ha cancelado la matrícula del 2022 y parte de lo que llevamos del 2023, su hija debe retirarse del campus de la Escuela Agrícola Panamericana o su hijo debe retirarse. Ingeniero, ¿qué salida le ve a esto? Bueno, yo soy parte del gobierno. Claro, así es. Este tipo de casos se tuvo que estudiar en el momento que se tomó posesión, a partir del 27 de enero, y analizar caso por caso no solamente las becas del Zamorano, también las becas de los compatriotas que están becados en el exterior. Hay muchos hondureños en Japón, en Taiwán, en Europa, etcétera, y hay que ver si esas personas realmente ameritan tener esa beca. Porque si son hijos de millonarios o si son hijos de personas que reciben sueldos dentro del gobierno, se podría estudiar el asunto y hacer una renegociación. Porque si se trata de una persona humilde, claramente la beca tiene que continuar, porque le fue asignada. Claro. Ahora, hay becas que en Honduras, lo normal, el 80% de las becas en Honduras es que se asignan a personas que tienen recursos. Entonces, se podría, yo hubiera propuesto, reestudiar caso por caso, pero no puedes castigar a una persona pobre quitándole la beca simplemente por un capricho político o porque no tenés tiempo o argumentar que no tenés dinero cuando sobró dinero del presupuesto del año pasado. Sí. Eso hubiera hecho yo, pero las decisiones aquí las toma Mel Zelaya y le transmite a su esposa Xiomara lo que tiene que hacer. Y no sé, en este caso, aparentemente el tema ni siquiera lo tocaron. Y Ramón Matute conversó con la secretaria de Agricultura y Ganadería y le dijo, yo he planteado este caso a la presidenta y en gabinete de gobierno, pero no me responden. Manifestó la secretaria de Agricultura hace algunos minutos a Ramón en privado. Es que no le responden a nadie, no le responden tampoco a los inversionistas que quieren generar empleo en Honduras. O sea, hay un problema de desidia porque todos tienen que pasar por el embudo. El embudo es Mel Zelaya. O sea, para tomar una decisión importante, llámese eso, que bueno, son 11,000 con una estudiante, pero ¿cuántos estudiantes hay en el mundo entero que tienen deudas de ese tipo o que se les paga anualmente una cantidad similar? Entonces, son decisiones que tiene que tomar el que comanda el gobierno y ese no es otro que Manuel Zelaya, más conocido como Mel Zelaya. Entonces, ahí se van a estrellar los inversionistas, muchos de ellos vinieron a hablar conmigo en el transcurso del año porque no pudieron hablar con la presidente, porque de nada sirve que hablen con ella, porque van a no engavetar, sino que a dejar en lista de espera, tipo la mora judicial de los juzgados de Honduras, para que cuando tenga tiempo el jefe, que es Mel Zelaya, los atienda. Bueno, Ramón, si tienes acceso a alguna otra información, a Carlos Llanes, si tienes acceso a alguna otra información sobre este caso, pues nos las transmites, porque me imagino que los jóvenes estudiantes están pendientes allá en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Ya me imagino a esas jóvenes, a esos jóvenes llorando porque, bueno, algunos están en cuarto año, tercer año. Sí, pero una pregunta previa, digamos. Estamos en febrero del 2023. Sí. ¿Esto cada cuánto se pagaba? ¿Se pagaba mensual Sí. o se pagaba anual? Aquí dice que es una matrícula anual. Anual. Sí. Pero ¿cuál es el plazo para el pago de la matrícula anual? Porque de repente ya estamos en el borde del precipicio en que ya los están sacando del campus. Pero, ¿por qué no se vio esto en marzo, o en abril, o en mayo, en junio, julio, en el resto del año? Aquí dice la Escuela Agrícola que lamenta tener que informarles, se lo dice a los padres de familia, que a la fecha el gobierno de la República no ha realizado ningún pago a la matrícula anual del año académico 2022. O sea, que se paga en cuotas. Así es. Adicionalmente, tampoco nos ha notificado oficialmente la continuidad del programa de becas para el 2023. Y afirma que en aplicación de las políticas de pago por matrícula, Zamorano no está obligada a continuar prestando servicios educativos en caso de insolvencia. Sin embargo, conscientes y preocupados por la educación de su hija,
le dicen a los padres de Esther Reyes Licona, esta institución, siendo solidaria con su familia, ha hecho una amplia espera a fin de recibir los fondos del gobierno de la República de Honduras y acreditar los mismos a la beca de su hija, mismos que no han sido recibidos. En consecuencia, mire usted qué párrafo este, nos vemos en la penosa necesidad de informarle que de no solucionarse la situación de insolvencia en el pago de la matrícula del año 2022 y lo que va del año 2023, para el 30 de abril del año en curso, en aplicación del acuerdo de admisión y permanencia, deberá su hija retirarse del campus universitario y suspender sus estudios hasta el completo pago. La matrícula de 2022 y parte de 2023. ¿De quién dependen las becas que otorga el gobierno? ¿De cuál de los muchos? ¿De qué dependencia? Sí. ¿Depende de la presidencia de la República, tal vez? ¿O depende porque de educación? Puede ser del Ministerio de Educación. Lo primero sería definir ¿Quién tiene presupuestado ese dinero para pagar las becas? Exactamente. Y por ahí empezar, pero digo, si empezaron ahorita, están empezando tarde a buscar ese dinero. Eso tendrían que haberlo empezado ya cuando en abril del año pasado, que probablemente es el fin de una cuota, quizá la primera cuota, tal vez se paguen 3 cuotas, abril, agosto y diciembre. Si no se pagó la primera, pues ya hay una alarma. Si no se pagó la segunda, una alarma más fuerte. Sí, por eso dice el zamorano que ha hecho un tiempo de espera amplio para que el gobierno pagara esas cuotas. ¿Has tenido noticia de esto durante el año pasado? No. Yo hasta hoy realmente no me he doy cuenta escuchado de los que están becados en el exterior, que muchos han regresado porque no recibieron el dinero para poderse mantener. Carlos Llanes, ¿qué institución administra el presupuesto para estas becas? ¿Tú sabes? Bueno, es una consulta, Renato, que se la vamos a hacer a los propios padres de familia en este momento. Y respecto a este elemento que ustedes están tocando, usted con el ingeniero Salvador Narrala, sobre por qué hasta este momento pues sale esta noticia. Bueno, eso es algo que resiente a los padres de familia de por qué la escuela El Zamorano hasta este momento les está notificando esto, pero lo cierto es que la carta dice de que ellos trataron de solventar esta situación al más alto nivel, es decir, de manera bilateral entre la institución con el gobierno. Correcto, pero en vista de que no se obtuvo respuesta favorable, pues se han visto en la necesidad de hacer de tomar esta decisión. Vamos a acercarnos acá. A ver, permítame, por favor. ¿Saben ustedes de dónde salen los fondos de esta beca para sus hijos? Mire, los alumnos de Zamorano, existen varios fondos en los que se les da beca a los alumnos. Hay instituciones privadas que les dan fondos, hay instituciones públicas, y en el caso de nuestros hijos, mi hija, por ejemplo, tiene una beca mixta. Tiene el fondo total de Zamorano, que son $10,000, y los otros $7,000 le corresponden a Casa Presidencial, porque nosotros solicitamos también el apoyo de la beca, y ella, con su excelencia académica, se suponía que cada año le iban a ir ascendiendo la beca si ella mantenía su índice académico para poder llegar al 100%. ¿Pero estos fondos son directamente de Casa Presidencial u otra institución del Estado? Son directamente de Casa Presidencial, de las becas agroforestales de Casa Presidencial. ¿Tu hija tuvo que hacer examen de admisión y con un buen puntaje logró ingresar, o aquí por alguna afinidad política con el gobierno anterior? Le voy a comentar que aquí tengo la prueba de que mi hija optó a una beca y se la ganó, sin ningún tinte político, porque el partido anterior era nacional, yo soy liberal. Entonces no existe tinte político en esto. En Zamorano no puede existir tinte político, existe capacidad del alumno para poder entrar a esa institución. Perfecto. Renato, de nuevo con usted. No está, las preguntas han sido claras, claro, y las respuestas también. O sea, el dinero sale de lo que se conoce como partida confidencial, que es un presupuesto de 17,000 millones de lempiras que está asignado, recién lo asignó el Congreso, para ser utilizado como partida más que confidencial, discrecional. Probablemente dentro de esos fondos está lo de las becas para el Zamorano y algunas otras cosas, ¿no? Bueno, pues esperemos que esto se solucione hoy. No puede ser que 700 jóvenes se queden sin terminar su carrera. Sobre todo en un país donde su gran déficit es la educación. Me estaban contando ayer que nosotros somos famosos por haber tenido durante los últimos años
un promedio de escolaridad de 4º grado. Pues resulta que ahora, con la pandemia y todo, bajamos a 2º grado. Eso es terrible para un país, porque su niñez y su juventud no están asistiendo a las escuelas y colegios. Entonces, esa es una prioridad si queremos desarrollar a un país. Entonces, eso, ya con los que pueden pasar a formar parte del grupo de profesionales en un país que tiene agricultura, que necesita gente profesional en la agricultura, es grave no haberlo atendido a tiempo por estar preocupado de asuntos fundamentalmente ideológicos, políticos, que es lo que hemos visto en nuestro gobierno. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a volver a la pregunta y luego vamos a desarrollar la temática, pero no nos vamos a quedar ahí solo con el asunto del por qué él no encaja en el gobierno de la presidenta Castro. En este momento el partido Salvador de Honduras es realmente una institución que está desempeñando un rol histórico en esta elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con mucha voz beligerante, con mucha voz inteligente, con mucha voz oportuna para que realmente tengamos una elección de acuerdo a las expectativas que hemos tenido los últimos años en relación a este tema de los magistrados de la Corte. Vamos con la pregunta nuevamente, la pausa enseguida y volvemos ya con las respuestas del designado presidencial Salvador Narrala. No sé si solo yo lo veo así o usted que está en su casa, que está en su oficina, también lo ha venido pensando. ¿Por qué sigue sin encajar en el gobierno el designado presidencial Salvador Nasralla? Es comprensible, fácil comprensión esta pregunta. ¿Por qué sigue sin encajar en el gobierno el designado presidencial Salvador Nasralla? Mentoras en OAVI y Servicio Civil es el titular que destaca a esta hora Tu Nota. Esta sería la única salida de Honduras para evitar pago de millonaria demanda. Entérese cuál es esa salida que describe ahí Tu Nota. Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado por 17 casos al Estado de Honduras desde 1988 y posiblemente nos condene otra vez por la destitución, y estos son los términos que se han estado utilizando en esas audiencias de el lunes y el martes, arbitraria e ilegal de los magistrados de la Sala Constitucional. ¿Recuerdan ustedes a Rosalinda Cruz William, a Gutiérrez Navas, al abogado Gekel y hay otros? Fueron 4. Para reubicar a la gente, fue la decisión que tomó Juan Orlando Hernández la madrugada del 12 de diciembre del 2012. En esa fecha, él decidió de los 5 magistrados de la Sala Constitucional remover a 4. A 4. Y solamente dejar al actual fiscal general, sí. Entonces, esos 4 han ganado el caso y Honduras tendrá que pagarles de 2012 a 2023 los sueldos caídos. Bueno, prácticamente lo han ganado porque todavía no han emitido la sentencia, pero todo indica que la sentencia va a ser condenando al Estado de Honduras. Y te digo una cosa, cuando estuve en Derechos Humanos en Washington, en el año 2017, me contó uno brasileño alto, flaco, que Honduras es de los países que paga más multas por irrespetar los derechos humanos. O sea, que Honduras los irrespeta, te ponen una multa, paga. O sea, un país pobre pagando multas por no respetar los derechos humanos. Eso no es de ahora, eso es de siempre. Sí, estos casos generalmente los pierde el Estado hondureño. Y esta vez el representante del Estado lo que pidió a la Corte que cuando falle no obligue al Estado de Honduras a restituir a los magistrados que fueron destituidos en aquella fecha. ¿Quién pidió eso? El representante del Estado de Honduras. El representante del Estado de Honduras. Porque se imagina todos los trastornos que implicaría. Ahora que estamos eligiendo, pues estamos a punto de elegir una nueva corte que venga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diga,
ustedes que destituyeron ilegal y arbitrariamente a estos 4 magistrados de la Sala Constitucional, ordeno que los restituyan en sus cargos. En ese caso, que lo hagan antes del viernes, para solamente elegir a 11 el viernes. Honduras reconoce ante la Comisión Interamericana de Derechos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destitución ilegal de 4 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Estado reconoció que la destitución de ellos había sido ilegal. Por ende se entiende que la Corte va a condenar a Honduras. ¿Te acuerdas por qué fueron destituidos? Fueron destituidos porque estaban en contra de las ciudades modelo, conocidas después como sedes, y porque le iban a dar curso al reclamo que hizo Ricardo Álvarez porque le robaron las elecciones internas del Partido Nacional en noviembre de 2012. A raíz de eso, el 12 de diciembre de 2012, destituyó a estos 4 profesionales. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Por qué sigue sin encajar en el gobierno el designado presidencial Salvador Nasralla? Es la pregunta que formulamos hoy aquí en Frente a Frente. Yo le cedo la palabra al ingeniero Nasralla. ¿Usted coincide con esta pregunta o cree que encaja, que ya encajó, que tiene un rol muy importante en esta administración de la presidenta Castro? Bueno, primero hay un acuerdo que hicimos cuando hicimos la alianza. Si ese acuerdo no se hubiera firmado, yo no hubiera hecho alianza, ni con ellos ni con nadie. En ese acuerdo se establecía que Xiomara y yo íbamos a gobernar juntos. Vamos a tomar todas las decisiones juntos. ¿Qué decisiones? Nombrar el gabinete de gobierno, nombrar a los directores de las diferentes instituciones, o sea, participar activamente. Es más, Mel Zelaya, que fue la persona que provocó esta alianza, me dijo, vos vas a gobernar más que Xiomara porque vos sabés que a ella no le gusta. Porque yo lo sabía porque ella fue mi candidata designada presidencial cuando gané en 2017 y ella no estuvo en ninguna parte de la campaña. Entonces, hay un acuerdo firmado donde se comprometió a encajar Mel Zelaya, que es el artífice de la alianza, se comprometió a encajar a Salvador Nasralla. Ahora, cuando empieza el gobierno, él cambia totalmente y decide no cumplir con el acuerdo. El acuerdo que decía que tendríamos oficinas juntos y tomaríamos las decisiones juntos, que recibiríamos a los inversionistas juntos. Y él dice no. Bueno, directamente no lo dice, sino que lo argumenta en entrevistas que la Constitución de la República no le da al designado presidencial, ya sea yo, Doris Gutiérrez o el doctor Florentino, más atribuciones que aquellas que decide otorgarle la Presidenta de la República. Entonces él, que es el que toma las decisiones, decide no darme ninguna atribución. Me da nada más un presupuesto de 12 millones de lempiras al año y me da una oficina. Entonces yo, que estuve durante diciembre y enero, diciembre de 2021 y enero de 2022, trabajando, decidí proponer tener el control sobre 3 áreas que me parecieron importantes por mi conocimiento. El gobierno digital, que no existe en Honduras y que durante este año tampoco veo que lo hayan implementado. El asunto del deporte y el área de anticorrupción a nivel general en el gobierno. Yo le presenté esto por escrito a Mel Zelaya y a Xiomara, porque en el principio yo suponía que Xiomara iba a ser la persona que tomaría las decisiones, aunque ella no participó dentro de la hechura de la alianza más que en el momento de firmar. Pero nunca contestaron y yo vi que ella, a quien respeto y tengo estimación, vi que ella con pena me decía cada vez que la encontraba en eventos, me decía tenemos que hablar. Yo la estuve llamando a ella y a Mel Zelaya durante diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, para tener la reunión y ver cómo vamos a encajar, como dice la pregunta. Y nunca fui atendido y por lo tanto yo tuve que dedicarme a hacer ciertas cosas que no le corresponden al designado presidencial, pero para hacer algo arreglé escuelas, sistemas de agua, becas,
y diferentes cosas relacionadas con educación. Con el presupuesto asignado a su oficina. Correcto. Y todo esto está enterado, centavo por centavo, ante una señora que se llama Ana Recinos, que trabaja en Presidencial, que sabe que antes de recibir mensualmente el 1.000.000 de lempiras, nosotros presentamos un presupuesto de lo que se gastó el mes pasado y presentamos todos los documentos que avalan eso con contador profesional y todo. Entonces, aparte de eso, el sueldo mío, que son 112.000 lempiras, también lo utilizo para hacer obras. Entonces, no hay nada chueco y algunas personas argumentan y dicen, mira, y si no te gusta el gobierno, ¿por qué no renuncias? Algunas personas dicen eso. Yo no voy a renunciar sobre algo que me eligió el pueblo, porque el pueblo espera que esta gente cambie de parecer y me dé las atribuciones que me corresponden de acuerdo a mis capacidades. O sea, si yo no tuviera capacidad, yo entendería, pero yo tengo la capacidad. Al principio me empecé a relacionar con, por ejemplo, con Eric Tejada, que estaba en energía, con Esponda, que está en educación, y hicimos buenas amigas, platicamos y teníamos una muy buena idea y coincidía con lo que yo pienso hacer. Pero de un día para otro ambos cambiaron de actitud. Me imagino que por instrucciones del jefe de la pandilla, que es Mel Zelaya, y bueno, ellos empezaron. Y había un plan, por ejemplo, en energía, ahorro de energía, que lo íbamos a hacer, y lo pararon. Y pararon muchas otras cosas. Entonces yo me tuve que circunscribir a hacer cosas como estas que te estoy diciendo. Estamos arreglando un puente en el Carrizal para que la gente pueda cruzar y no tener que dar una tremenda vuelta. Esto con la colaboración del FIS. Pero en general me tienen prácticamente marginado, siendo que hay tantas cosas que se puede hacer. ¿Y por qué me marginan? Porque yo soy una persona que quiere hacer las cosas limpias y dentro de cualquier gobierno hondureño, sea de cualquier partido, tener a una persona que quiere trabajar con transparencia no conviene, porque la gente llega al gobierno a hacer las cosas chuecas, a beneficiarse. Esa es la realidad. Pero yo miro a Doris Gutiérrez, designada presidencial, bien ambientada ahí en ese cargo. Sí, porque con Doris decidió dedicarse al plan Trifinio. Entonces, Doris, la mayor parte de su tiempo de esfuerzo lo dedica al plan Trifinio. O sea, Xiomara le dio el plan Trifinio y ella se dedica a eso. Y es una persona que tiene una forma de actuar diferente a la mía. Digamos, Doris probablemente mira el problema que hay, pero prefiere seguir flotando en la situación del país y no ser contraria, o sea, no reclamar a la gente que está gobernando. Yo creo que es un deber, por mi formación profesional, por el conocimiento que tengo, decir qué cosas deben hacerse. Y a mí me buscaron los inversionistas, porque la realidad es que, con todo el respeto de mi amiga Doris, que la tengo mucho cariño, es hermanastra de Chela Tuclés, y bueno, yo me llevo muy bien con Doris, independientemente de cualquier cosa. Quien hizo ganar a la alianza es la gente que apoyó el hecho de que Nasralla iba a estar junto a Xiomara Castro. Obviamente que también aportó algunos votos Doris con el PINU, pero fundamentalmente el grueso de la población votó por Xiomara Castro porque tendría al lado a una persona que pues tiene el conocimiento y la experiencia en muchas áreas. Y miro con un perfil muy bajo al otro designado presidencial, al doctor Renato Florentino. Renato es una buena persona, él fue colocado allí porque es del mismo pueblo de Xiomara, de Trinidad, Santa Bárbara, y es un profesional, hermano médico, padre, gente muy destacada en el área de la medicina, pero colocado allí porque pertenece al Partido Libre y porque tiene esta afinidad de nacimiento con Xiomara, pero él es una gran persona, pero no se mete prácticamente, a menos que lo llamen, como ha acudido el otro día, por ejemplo, que a mí no me invitaron al asunto de la primera legislatura que terminaba, asistió Doris, que tuvo que leer el papel que le dieron del gobierno, que no se lo da Xiomara, sino que lo hace una persona del gobierno, de acuerdo a indicaciones de Mel Zelaya. Incluso allí se refirió ella a un plan de nación, pero ese plan de nación nadie lo conoce.
qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, que es diferente del plan de gobierno, de las cosas que prometió hacer, prometimos hacer, mejor dicho, el 27 de enero en el discurso que leyó Xiomara Castro. Entonces estamos en un punto en el que prácticamente Xiomara, por un lado, es manejada por Mel Zelaya y los asesores que tiene, que no son personas que piensan en el futuro del pueblo hondureño, sino que piensan en el futuro ideológico de Honduras como miembro del Foro de San Pablo. En resumen, ¿por qué no encaja usted en esta administración? Porque no me asigna Xiomara Castro, y no es culpa de ella, sino que a Xiomara Castro no le permite Mel Zelaya darle atribuciones a Salvador Narrala. Por ejemplo, cuando hablé con ella para el deporte, porque el deporte, como tú sabes, es una cosa que yo he estado trabajando 56 años. Desde que yo tenía 13 años, hoy tengo 70, yo he trabajado en deportes y tengo un amplio dominio de cuáles son los problemas del deporte en Honduras. Cuando hablé con ella me dijo, no, mira, es que es el hermano de Rixi Moncada, es un hombre bueno, que es el caso del ex árbitro Mario Moncada. Digo, entonces yo no quiero tomar el puesto de él, yo solamente quiero estar enterado de lo que van a hacer con los 440 millones de lempiras que asignaron de presupuesto para ver si se está haciendo bien, porque el vicepresidente o designado presidencial no es que va a ir a ejecutar las cosas a gobierno digital como yo pretendía, sino revisar que lo que estén haciendo vaya de acuerdo al conocimiento que uno tiene y por supuesto la parte de transparencia, pero a las personas que contraté en los primeros meses las tuve que despedir, personas de gobierno digital entendidas en poder hacer un núcleo sobre el cual estuvieran conectadas todas las instituciones del Estado, que es lo que funciona en las demás partes del mundo, para no tener que tener tanta repetición de llenado de formularios, etcétera. Bueno, a esta altura usted cree que esa fue una alianza coyuntural para sacar del poder al Partido Nacional. Absolutamente. Pero que hoy a usted le pasa factura el hecho de que no fue una alianza programática. No fue una alianza... ¿Qué quiere decir programática? Es decir, su partido tiene doctrina. El Partido Libre tiene su doctrina, su filosofía, su alma, su pensamiento, su ideología. Entonces, en una alianza los programas de ambos partidos se analizan, se discuten, se debaten, en esto coincidimos, esto vamos a hacer, y al final no hubo esa alianza en función de programas y tenemos hoy un designado descolocado totalmente en el gobierno. Pero ¿por qué no se hizo? Porque la emergencia dictó a fines de septiembre del 2021 que la única forma de sacar a Juan Orlando Hernández era uniendo a los dos más fuertes que éramos Xiomara Castro y yo. Con todo el respeto para el Partido Nacional, porque el Partido Nacional con Nasria Fura tenía 16 puntos y entre Xiomara y yo teníamos 40 puntos. Entonces, sumando, nosotros ganábamos. Ahora, yo te quiero contar algo que lo he dicho. Yo tenía un asesor el año 2021, que es un costarricense de una compañía que se llama Sid Gallup, donde durante todo el año Xiomara y yo estábamos en el primer lugar con un punto de diferencia o 2 puntos de diferencia a favor de uno o de otro. Y de repente en septiembre viene el asesor y me dice, fíjate que aunque vas en primer lugar, no vas a ganar. Porque el que decide al ganador es la mesa electoral y si pasás de la mesa electoral lo decide el Consejo Nacional Electoral. Y me han dicho que vos no tenés ni derecho a representante en la mesa ni tampoco derecho personas en el Consejo Nacional Electoral. Entonces te van a dar 400.000 votos. En ese momento, fines de septiembre, yo le dije me retiro. Y se lo dije a las personas que me rodeaban. Pedro Barquero, que dirigía la campaña, Luis Redondo, que es amigo, lo tenía candidateado para ser diputado. Se lo dije incluso a la abogada Maribel Espinosa y se lo dije a varios empresarios. Y toda esta gente me dijo, no te retires, hazlo por Honduras. No lo hagas por ti ni por el PSH. La única forma de sacar a este delincuente que está en el poder y que pretende continuar en el poder saqueando al país es que vos te unás con Xiomara Castro. Y yo lo hice por el país. Ahora, firmamos un documento que no lo había firmado en 2017. Se me criticó en 2017 que yo no pedí absolutamente ni deuda política ni nada cuando fui candidato y ganamos las elecciones que nos robaron. Entonces,
dije yo, si hay un documento firmado que esté en las redes, es más, en mis redes hay una persona del Partido Libre que lo publica y lo explica, una muchacha que no la conozco que se llama Lilian Ordóñez, donde pueden ver la firma de Mel, la mía, la de Xiomara y la de Barquero. No se cumplió eso. Ahora, ¿cómo voy a pensar yo de que si firmo un documento contigo tú no me lo vas a cumplir? Si yo, cuando hice los contratos aquí en Televicentro, por ejemplo, hace 1977 y pico, el señor Ferrari me firmaba y yo firmaba y me cumplieron siempre. ¿Por qué voy a pensar que la persona que llega a la más alta magistratura del país no respeta su firma y que la persona que la asesora, que es Mel Zelaya, no respeta su firma? Digo, después me dicen, no, es que esa firma no vale porque lo que vale es la Constitución. Pero está claro que hay una visión diferente de la transformación de Honduras entre Libre y el Partido Salvador de Honduras. Pero ¿cuál es la transformación que necesita Honduras? Generar empleo, Renato, generar empleo. Yo desde el principio les propuse generar empleo porque cuando la gente tiene empleo... Pero pareciera que para conseguir esos empleos utilizan caminos diferentes, que no coinciden los de su partido con los del partido en el gobierno. Okay, te pregunto. Y ahí el por qué usted está como descolocado en el gobierno. Ok, dime qué camino ha utilizado Mel Zelaya para generar empleo durante el año 2022. ¿Qué hizo en turismo? ¿Qué hizo en agricultura? ¿Qué hizo en las diferentes áreas? O sea, ¿qué hizo después de reunirse con las personas que vinieron, que querían invertir? Que me miraron a mí también. Honduras, pese a cualquier cosa y el problema que puede tener judicialmente, es un paraíso para invertir. Y la gente quiere venir a invertir. Yo tuve reuniones en noviembre y diciembre con inversionistas, especialmente judíos, que quieren invertir grandes cantidades, ponernos línea aérea bandera, que la perdimos hace 34 años, y muchas otras cosas, aeropuertos, en agricultura, carretera costera. Todo eso está listo para entrar, pero el gobierno mantiene una velocidad lenta, porque ¿qué está esperando el gobierno? Está esperando un cambio de sistema, de forma de gobierno, y para tenerlo, espera el viernes próximo dominar la Corte Suprema de Justicia, que es el único poder del Estado que en este momento no tiene en su poder. Esas expresiones del ingeniero Narrala, esas últimas expresiones, son gravísimas. Es que ya me imagino yo esas expresiones de un cercano a un presidente en una democracia occidental, todo el alboroto que armarían. Miren lo que está diciendo, que lo que están esperando el viernes es controlar la Corte para luego cambiar el sistema de gobierno, que eso es la prioridad. Decir, que esas palabras vengan de un designado presidencial son gravísimas, porque claro. la investidura que él tiene es tan cercana al poder que uno dice, si este designado se atreve a decir eso, es que realmente se está cocinando todo lo que manifiesta o denuncia él. Es que no es porque yo esté cerca o lejos de ellos. Es la diferencia con mi querida amiga Doris. Doris no diría este tipo de cosas. Yo las puedo decir, aunque soy un poco menor que Doris, porque yo las viví. Cuando yo era cipote, 17 años, y entré a la universidad en Chile, fue el año que la democracia cristiana en Chile hizo que, dividiéndose de la derecha, entrara el socialismo de Salvador Allende en noviembre del año 1970. Entonces, las empresas empezaron a cerrar y ya en el año 71 teníamos escasez de todo tipo de productos. Cola para huevo, cola para pan, cola para leche, cola para todo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que las empresas, al ver que el gobierno se vuelve un gobierno socialista, las empresas empiezan a salir. O, en algunos casos, en Chile, fueron expropiadas algunas empresas y manejadas por personas inexpertas, que es un poco lo que está sucediendo ya en algunos ministerios en Honduras, empiezan a quebrar. Entonces hay desabastecimiento. Yo lo viví en Chile, no me lo contaron. Después, Venezuela. Yo estuve en Venezuela varias veces cuando Venezuela era una potencia, era el país más rico de América por el petróleo. Hoy tú vas a Venezuela, ¿qué puedes comprar en Venezuela? Vas a las tiendas, vas a las pulperías, o sea, tenés que hacer cola para la comida. En Cuba, yo estuve en Cuba
enviado por Televicentro un mes para los Juegos Panamericanos hace 32 años y volví después hace 11 años para un partido del Mundial. Vas caminando y llegas a las tiendas y no hay nada en los anaqueles. No podés comprar. Entonces la gente tiene que entender, y sobre todo los que deciden el viernes, tienen que entender que están siendo utilizados para conducir a Honduras al comunismo, que no les gusta que les diga comunismo, pero conozco el comunismo. Entonces, el día que ustedes, que perdamos la Corte Suprema de Justicia como un poder independiente, así como se han perdido el poder legislativo y el poder ejecutivo, en ese día se empieza a gestar lo que hoy tiene Cuba o lo que hoy tiene Venezuela. Por supuesto que no es de un día para otro, no es que el sábado y domingo ya no va a haber cosas en las tiendas. Dentro de pocos meses empiezan a irse las empresas, empieza a haber desabastecimiento como el que ya hay de los huevos, aunque el de los huevos depende de un problema mundial de la gripe aviar, pero en los otros artículos, cuando las empresas empiezan a ser administradas por el gobierno o se van porque no están de acuerdo con la justicia que se está ejerciendo desde la Corte Suprema, entonces empieza a haber escasez. Y cuando hay escasez, los precios suben. ¿Quiénes pueden pagar los precios altos? Solamente la clase pudiente. ¿Cuál es la clase pudiente de Honduras? Un 3 o 4%. Ese 25% que no es pobre hoy, se convierte en pobre. Solo subsiste el 3% de gente que tiene dólares y puede pagar el sobreprecio, como los pagaba yo en Chile cuando recibía $50 para poder comprar las cosas que en Chile la gente normal no podía comprar porque porque sus sueldos en el equivalente a dólares eran $5 o $10 mensuales. Se lo digo con toda franqueza que no deja de sorprenderme, pero de sorprenderme profundamente lo que yo estoy escuchando del designado presidencial Salvador Narrala. Es que si solo fuera el ingeniero Salvador Narrala, el director de deportes de Televicentro, el hombre más mediático desde los medios de comunicación hondureño, es decir, respetaría su criterio, pero no me importaría mucho. Respetaría su criterio, pero no me importaría mucho. Pero ya, con el estatus de designado presidencial, escuchar lo que me dice, que estamos a punto de que el gobierno gire, fíjense bien, gire hacia el comunismo, lo está diciendo un designado presidencial, palabras mayúsculas, él lo advierte y lo hace como denuncia, el giro que pudiese tener el gobierno de Xiomara Castro hacia el comunismo, afirma. Desde ahí yo parto que entre un partido de centro derecha como es El Salvador de Honduras y un partido de izquierda como Libre, era muy difícil que se amalgamaran, era muy difícil que coincidieran. Salvo que gobernáramos juntos. Si hubiéramos gobernado juntos, yo hubiera detenido esta situación y hubiera desde adentro manifestado cuáles eran los problemas. O sea, si Mel no es un comunista, si el padre de Mel era anticomunista, Mel es un rico. Mi primer amigo rico en Honduras fue Mel Zelaya en el año 1977. Miren, yo les digo algo, yo respeto y le tengo una gran estima al designado presidencial, don Salvador Narrala, porque no solo es porque somos compañeros en la empresa, de hecho casi no nos vemos, pero es un hombre de éxito, es un hombre de éxito en los medios, es un hombre con mucha cultura general, pero se los digo, hoy no sé por qué disiento de esa visión que él tiene, que este gobierno va a dar un giro hacia la izquierda más radical. Se me hace difícil coincidir con sus manifestaciones o su visión del giro que dice él lleva este gobierno después de la elección de la Corte hacia la extrema izquierda. No sé por qué no coincido en esta partecita. No sé qué información tenga él que me la transmita después de la pausa. Después de la pausa comercial, porque yo debo decir que el partido del ingeniero Salvador Narrala pesa más, aunque no es decisivo, pesa más con esa bancada que tiene en el Congreso Nacional que lo que está pesando en el Ejecutivo, porque lo están escuchando a ustedes. Más allá de estas apreciaciones
o proyecciones que hace, no tiene ningún rol en el gobierno, no encaja ahí, está descolocado ahí. Volvemos. Que sigue sin encajar en el gobierno el designado presidencial Salvador Narrala. ¿Qué respuestas encontramos entre el público? Aquí tengo un mensaje. Muchos estamos dejando el partido. Salvador Narrala, lo que se tiene es un juego de la derecha a izquierda, ni las obras que realizan desde su despacho las dirige él. Bueno, sigamos rápidamente con estos mensajes. Porque no tiene la misma visión o sinergia que el resto del Ejecutivo, solo se ha dedicado a criticar y quitarle el puesto a la señora Presidente. Es lamentable la doble cara de Salvador y peor aún, uniéndose al Partido Nacional. Abilio José dice, bueno, ahí expresa su criterio, lo usaron, cosa que ya se sabía. Es lo que hablábamos con el ingeniero, debió ser una alianza programática. Decir, yo me uno con Libre solo si ustedes me garantizan que en el área de la agricultura vamos a hacer esto. Así son las alianzas en las democracias occidentales fuertes, poderosas económicamente. En el área de la educación, yo acepto y mi partido hacer alianza solo si llegamos a un acuerdo en hacer esto, lo otro. Pero... Y máxime cuando son partidos ideológicos diferentes. Yo insisto que el partido de Salvador Narrala es de centro derecha, que Libre es de izquierda. Por lo tanto, sin un previo acuerdo programático, ahí están los resultados. Él no pesa nada en el Ejecutivo, no encaja ahí. Pero... Sí, termino con estos mensajes y ya luego entra el ingeniero Narrala. Porque no ha entendido que él no es el presidente. La presidenta es Xiomara. Él es designado presidencial y ya tiene funciones específicas, dice Ángel Álvarez. Otro mensaje dice, por ser franco y no estar ensuciado en corrupción como lo está Meli, por su propia culpa también, porque lo engañaron muchas personas, entre los principales Luis Redondo y Pedro Barquero. La situación de él es su propia culpa por unirse a un partido corrupto. Y leo un último mensaje. Miren que estos mensajes los estoy leyendo corrido. Aquí no estamos identificando ningún mensaje para leerlo. Salvador es un megáfono muy potente que ayude a todos esos becados y que Xiomara Castro sea coherente con el discurso refundacional. Qué vergüenza que si se tiene dinero para juntas interventoras, pero para becados no hay. Mire, y me acaban de decir que si esto continúa así, peligra la permanencia de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano en Honduras. Sería terrible, sería terrible. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Usted nos quería decir algo desde el segmento pasado. Bueno, primero, los tres poderes del Estado garantizan, si son independientes, el Estado de Derecho. Cuando un partido político, que es el caso de Cuba o de Venezuela, está por encima de los tres poderes del Estado, automáticamente se convierte en una dictadura y en este caso una dictadura de izquierda, con ideología de izquierda. Eso pasó en Cuba, eso pasó en Venezuela. En este momento, Mel Zelaya tiene controlado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Infortunadamente Redondo me falló a mí porque yo fui el que lo propuso, no quien lo eligió. Quien lo eligió fue el Congreso. Pero yo quiero ser en esto muy riguroso. Cuando decimos tienen controlado el legislativo, pues no tienen controlado el legislativo. La composición de fuerzas dice que ni siquiera con los diputados de Libre pueden tener mayoría simple. Okay. Mucho menos calificada, no tienen el control. Me estás dando la respuesta a lo que puede pasar el viernes en la noche, madrugada del sábado, porque ese es el estilo que se usa en Honduras, esperar que la gente esté cansada y durmiendo y ya no aguante las ganas de ir al baño, se levantan y aprueban las cosas. Ojo con eso, ¿verdad? Que le advierto a todos los diputados, lleven su vacinica para tratar de hacer sus necesidades ahí, porque si se levantan,
les van a poner a un suplente y no va a ser un suplente de su bancada si ese suplente de la bancada se quedó en su pueblo o tuvo problemas para llegar de repente por algún incentivo económico, porque también el incentivo económico para ir al baño está. Solo tenés que levantar al baño, ocupamos tu puesto, votamos y te fuiste. Entonces, ¿qué pasa si controla a Mel Zelaya la Corte Suprema? Puede cambiar perfectamente la forma de votar del Congreso de la República a través de un amparo o como le llamen a esos instrumentos legales. O sea, puede cambiar desde la Corte Suprema de Justicia la forma de gobierno, incluso los artículos pétreos, así como lo hizo Juan Orlando Hernández con su Corte Suprema de Justicia en forma arbitraria y se religió. Y yo lo advertí aquí. Yo me acuerdo cuando te dije aquí que Juan Orlando Hernández era narcotraficante en 2016 y resulta que era cierto, pues. Y se lo dije varios años antes que muchos. Entonces, dominar la Corte Suprema de Justicia es el punto clave para después terminar de gobernar o de dominar el Congreso que ya domina a través de Luis Redondo. ¿Me explico cuál es la gravedad de lo que se va a elegir el viernes? Mire, yo lo que entiendo que usted me está diciendo es, porque a usted le preocupa que haya un cambio de sistema en el país. No a mí, Renato, a quien le tiene que preocupar es a la gente del país, porque la gente del país va a empezar a hacer las colas y todo aquello. Yo voy a poder pagar el sobreprecio. Esa es la realidad. O sea, yo lo hago aquí no por Salvador Narrala. Alguna gente me dice, ¿cuál es el futuro de Salvador Narrala? No me interesa el futuro de Salvador Narrala. Salvador Narrala tiene 70 años, no es el futuro de Salvador, es el futuro de Honduras, un país rico, explotado por ladrones de los 3 partidos tradicionales. Es que yo respeto lo que usted está diciendo, pero por ejemplo, si me remito a un análisis de este periódico británico, The Economist, dice que la democracia de Honduras es híbrida, como la de muchos países, y aquí vamos camino a autocracias. Pero Salvador Narrala tiene... ¿Qué quiere decir híbrida? Una democracia. Que es una mezcla. ¿De? Que es una mezcla de democracia con dictadura. Es el análisis que salió en The Economist hace unos 7 días. Pero él esta mañana ha venido, y yo lo vengo escuchando desde hace varios días, asegurando que el objetivo del Partido Libre y de Mel Zelaya es hacer un giro hacia la izquierda radical, y habla así él directamente de comunismo. Entonces ahí es donde yo disiento, es que las cosas no son así, los procesos de cambio no son así de la noche a la mañana, que vía decreto el país se va a volver comunista. No, pero si domina la Corte Suprema de Justicia, instala la Asamblea Nacional Constituyente y ya el Congreso, que en este momento, tú bien dices, está equilibrado, desaparece porque entra la Asamblea Nacional Constituyente desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Me explico? Y se acabó. Y yo lo he vivido, si es que esto, mira, cuando yo estaba en Chile decía, no, es que yo era cipote, pero no, Chile es aquí, Chile es allá, y cayó. Venezuela, no, Venezuela no, que no sé, andan 7 millones de venezolanos rondando por el mundo, ¿por qué? Porque no quieren hacer cola en Venezuela para comprar leche, para comprar pan, para comprar lo mínimo, lo necesario. Son profesionales que andan trabajando de taxis en los Estados Unidos. Eso es una realidad. Y yo tengo el deber de decirlo porque tengo la suerte de haberlo vivido a los 17 años en Venezuela, o cuando fui a las casas de las muchachas bonitas de Cuba y me contaban que les repartían un cuarto de pollo, la cuarta parte de un pollo, para todo un mes a la familia. Y yo tengo el deber de respetarlo, porque no estoy hablando con cualquiera, estoy hablando aquí con el designado presidencial. No, Renato. No, es que eso es muy importante. ¿Por qué yo lo estoy remarcando? Porque no me lo está diciendo cualquiera, me lo está diciendo alguien del engranaje de poder en el Ejecutivo hondureño, designado presidencial. No tengo poder, el pueblo me dio poder y Mel Zelaya, que es el que manda a su esposa, no me permite ejecutar ese poder. Si me lo permitiera, yo en abril pasado hubiera empezado el negocio del cáñamo y hubiera generado 170,000 empleos, que representa
comida para 850.000 personas. Y este segundo año ya estaría con otros 170.000 empleos para otras 850.000 personas, y así Honduras no estaría sacando a su gente a trabajar a los Estados Unidos, que es lo que está ocurriendo. ¿Qué le hace pensar que el partido en el gobierno está cocinando ese giro a la extrema izquierda? Lo ha dicho Xiomara en el discurso que le han puesto a leer, lo dice Mel, lo han dicho todos ellos, que la refundación, ¿qué es la refundación? ¿Qué es refundación? O sea, cuando ellos me hablan de la refundación, ¿qué es lo que pretenden decirme? ¿Van a refundar? ¿Qué significa refundar? Porque la gente, cada vez que dicen refundación, hacen broma. Pero ¿qué es refundar un país? Cambiar su forma de gobierno. Van a poner una Asamblea Nacional Constituyente formada por personas que van a ser utilizadas para tomar las mismas decisiones que hizo Fidel Castro en Cuba. Tuve la oportunidad, invitado en enero, a una reunión con gente que peleó junto a Fidel Castro en la Revolución de 1959. Ya personas que están en cerca de los 90 años. Personas que me contaron su historia personalmente, que estuvieron presos 20 años, 15 años, o personas que me contaron también que a los más cercanos los mandó a matar Fidel Castro. Y ahí está un discurso de Fidel Castro y varios otros discursos de él, donde él decía claramente las mismas cosas que te dice el Partido Libre que quiere hacer y que quería hacer en aquel momento en Cuba, cuando estaba la dictadura del presidente Batista, que era una dictadura atroz también, de derecha. Y él vino, Fidel Castro, prometió lo mismo que prometió en este momento Mel Zelaya a través de Xiomara. Yo lo digo con mucho respeto, porque yo no les hablo como el designado, porque yo sinceramente no caigo con eso de que designado presidencial. ¿Qué? Si no estás tomando ninguna decisión, si no sos parte del gobierno, yo estoy hablando por experiencia. Les estoy diciendo algo parecido a lo que les dije en 2016. En 2016 les dije, Juan Orlando Hernández es el jefe del narcotráfico en Honduras. Y no me creyeron. Después cayeron en que sí era y es el jefe del narcotráfico, está preso en Nueva York. Hoy les digo, Honduras va camino a ese giro a la izquierda que a Honduras no le va a hacer bien, sino que por el contrario nos va a convertir en más pobre. No a mí, tampoco a Renato, tampoco probablemente a usted que vive en una casa propia. Solo que la casa, obviamente, en algún momento, no ahorita, pero en algún momento va a pasar a poder del Estado, porque todas las cosas que se tienen en estos regímenes comunistas o socialistas pasan a poder del Estado. Las cosas son tuyas mientras tú estás en vida, pero estás con el usufructo de tu carro, de tu casa, de tu empresa, pero pertenecen al Estado. Entonces, ¿están dispuestos a eso? Si esa es la solución para Honduras, entonces yo tranquilo les digo, esto es lo que viene y bienvenido pues. Si usted está de acuerdo con eso, bienvenido. A la gente hay que generarle empleo para que pueda comer. ¿Qué se ha hecho durante este año para generar empleo? A mí que no me echen culpa porque a mí no me invitaron nunca a participar en esa toma de decisiones. Las decisiones las toma Mel Zelaya. Y a Xiomara Castro le informan lo que tiene que hacer. Y lo digo con mucho respeto y cariño porque realmente ella le está ayudando muchísimo al Partido Libre, pero le están dando malos mensajes como el que fue a transmitir a CELAC hace unos días, o como el hecho de no haberle permitido viajar a la reunión de la cual salió la Alianza por la Prosperidad, donde están países como Colombia, dirigida por Petro, que es comunista o socialista, donde está México. Entonces los países grandes están utilizando a nuestro pequeño país prácticamente como conejillo de India para que diga cosas que no se atreven a decir ellos en CELAC. ¿Por qué no lo dijo el chileno? ¿Por qué no lo dijo Lula, lo que dijo Xiomara sobre el presidente Castillo de Perú? Nos están utilizando, así como me utilizaron a mí para llegar a la presidencia los del Partido Libre. ¿Usted está resentido con Libre? No, si yo me encuentro, mira, es que todo lo que te estoy hablando, yo te digo, en el fondo yo tengo cariño por la familia Zelaya, sí los conozco de toda la vida. Yo a Mel Zelaya lo conozco desde que tengo 24 años. No hemos sido amigos tan íntimos, pero nos conocemos. Mel es un tipo encantador, Xiomara también, hasta fueron mis chaperones, según la mamá de Xiomara, en el año 1977. Yo no tengo ningún problema con ellos, nos podemos saludar y todo, pero mi punto de vista de lo que están haciendo tengo que transmitirlo, porque eso no le conviene al pueblo y no les afecta a ellos, porque ellos son burgueses.
ellos, ¿qué hizo Xiomara después de CELAC? Se fue a Miami a pasar unos días. Justamente al país contra el cual están. Yo no defiendo a Estados Unidos, pero Estados Unidos es el país que nos permite tener aquí diariamente 30 millones de dólares por las remesas. Es el país que nos compra el 50 o 60% de lo que exportamos y el 60% de lo que importamos lo traemos de allá. Entonces, no somos independientes, no somos Venezuela nosotros. Venezuela tenía el petróleo y sigue teniendo petróleo y lo puede negociar con ellos. ¿Y nosotros qué vamos a negociar con Estados Unidos? Yo admito como periodista que ha entrevistado muchas veces al designado presidencial Salvador Narrala que nunca vi al ingeniero Salvador Narrala con tanta carga ideológica en sus mensajes y en su discurso. Porque yo soy una persona que está contra el sistema de los explotadores de izquierda o de derecha, convencido, después de ver la fortuna de Chávez, el que fue presidente de Venezuela, y después de ver la fortuna de Fidel Castro, y después de ver los gobiernos izquierdistas que ha habido en América, que lo único que quieren estos izquierdistas es tomar el control que tiene la derecha. Pero ellos siguen viviendo como reyes, roban como los mismos ladrones del partido de extrema derecha, y yo solamente lo advierto, no estoy acusando a nadie. Entonces, al final, ¿quién es el que termina perjudicado? El pueblo. ¿Cómo vive mejor el pueblo? ¿En un sistema dependiente de Estados Unidos o en un sistema como el de Cuba, el de Venezuela, que son dependientes de otras potencias lejanas? O sea, hay un problema también de eso, ¿no? Estamos al lado de Estados Unidos nosotros, estamos a ¿cuántas horas en barco? Muy pocas horas en barco, 2 horas en avión. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Estados Unidos, que se pueden hacer con Puerto Rico, que no se hacen porque están pensando en China continental. Sí, China continental nos puede ayudar, pero ¿cuánto demora un viaje de aquí a China continental? Si hoy los grandes negocios, Honduras los puede hacer. Honduras puede hoy plantar todas las verduras y frutas que necesita Europa, que no las están haciendo allá por el asunto de la contaminación ambiental. Honduras perfectamente lo puede hacer. Nadie entiende lo que es eso. Fueron una delegación y medio lo entendieron ya de lo que son los bonos de carbono. Pero no han metido en Honduras, con todo el territorio que tenemos, el negocio de poder cultivar aquí esas cosas y venderlas allá a Europa. Honduras puede hacer aquí un montón de maquila, de un montón de productos que actualmente se hacen en China y que por el costo del transporte y la lejanía, Honduras las puede hacer y vender inmediatamente al mejor mercado, que es el mercado de los Estados Unidos. Ese tipo de cosas yo se las quisiera explicar al ministro de Economía, al ministro del otro, pero desgraciadamente yo soy un elemento, siento desperdiciado. No es que sea la gran papada, yo sé que aquí hay gente que debe saber más que yo en economía y en todas las cosas, pero en el grupo de personas, incluso del Partido Libre, la aportación que pude dar, la idea que pude dar, de las cosas que me ofrecieron los inversionistas para poder hacer en Honduras, debieron ser tomadas en cuenta. ¿Por qué no se toman en cuenta? ¿Por qué? Más de algún mensaje leí en el sentido de que uno de los problemas que usted ha tenido para encajar en este gobierno es que no se da cuenta de las funciones, lo que le dijo Mel, de las funciones que tiene el designado presidencial y que quiere estar a la par de Xiomara. Es que yo no quiero estar al par de Xiomara, yo lo que quiero es aportar. Que lo escuchen. Que escuchen, pues yo les puedo decir cómo se mejora el deporte en Honduras. Entonces le puedo decir al muchacho que tienen, al árbitro que tienen ahí dirigiendo el asunto del deporte, las cosas que está haciendo bien y las cosas que está haciendo mal. Le puedo decir al gobierno, porque desde que yo hablé de gobierno digital, entonces dijeron, no, vamos a poner al doctor Edmundo Orellana, a quien respeto mucho, pero tiene que haber un ojo encima para ver si la gente que trabaja alrededor de él está haciendo las cosas de acuerdo a la tecnología de hoy, porque las pueden estar, por lo visto, lo están haciendo de acuerdo a la tecnología de hace 20 años. Pero peor ahora para que usted inspire confianza en ellos, no. cuando denuncia que el gobierno tiene como objetivo dar un giro hacia la extrema pero te izquierda. Pregunto, pero mira, te pregunto, ¿qué estaría diciendo la gente si yo estuviera con la boca cerrada, tranquilo como está mi amiga Doris? ¿Qué diría la gente? A mí me exigiría
Me estaría diciendo, votamos, porque la gente me lo dice en la calle, votamos por ella porque ibas a estar vos. Porque confiamos en tu conocimiento, tu experiencia. Eso es lo que la gente me dice. Es que hay que entender, y creo que Libre lo que no tiene claro, es que Libre tiene 500,000 del 1.700.000 votos con los cuales Xiomara fue electa presidente. Si no se entiende eso, que cualquier encuesta lo puede decir, entonces estamos prácticamente arando en el mar. Nosotros aportamos entre los que estaban enojados con Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, los liberales que se le dieron vuelta al Partido Liberal porque saben que no tenía ninguna posibilidad de ganar, y los del PSH, entre estos tres aportamos, y no demos números, 1.200.000, no digamos cuánto cada pedazo. Ese 1.200.000 me exigen a mí, votamos porque vos estabas ahí. Si no, no hubiéramos votado por ella. Esa es la realidad. Entonces no actúen ni pretendan hacer un gobierno totalitario tomando todas las decisiones ustedes, porque primero no tienen gente capaz. Y la demostración es los que han puesto en los diferentes puestos en forma arbitraria. No tienen dedos para el piano e intentan tocar el piano. El designado presidencial, Salvador Nasralla, mucha gente ha comentado que fue utilizado. Es que es digno de estudio esa alianza. Fue una alianza coyuntural. Pero no había tiempo, Renato. Fue una alianza coyuntural. Renato, a mí me llevaron... Pero estos son los resultados cuando se hacen las cosas así. Me llevaron a mí el 12 de octubre cuando faltaba mes y medio para las elecciones. Esto es urgente, hacerlo por el país. Yo los primeros días de octubre lo que hice fue decir, señores, yo me estoy retirando. Yo no voy a participar para que me roben de nuevo y me den 400,000 votos. Y les advierto una cosa aquí. El que no tenga representante en el Consejo Nacional Electoral, que es manejado por los tres partidos, no tiene ninguna posibilidad. La única posibilidad hoy en Honduras es hacer una coalición de gente buena que pertenezca a los tres partidos políticos: el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras. Por esa coalición trabajo para que Honduras retome el camino de la democracia y no caiga en una dictadura de izquierda. Bueno, vamos a ver qué dice el público en redes, en WhatsApp. No entiendo por qué Salvador siempre dice que Xiomara no tiene culpa de que a él lo marginen, que es Mel, pero ella es la presidenta y es responsabilidad suya también permitir que no le dé su lugar. Clarísimo está cuando ella sale y nunca lo deja con el mando. Salva debe renunciar por dignidad, así nadie votará por él de nuevo. Salvador... No me dejaron terminar el mensaje. Pero bueno, sigamos con el otro. Bueno, y este mensaje dice, mucho cannabis, dice, está loco. Señor, perdonarlo porque no sabe lo que dice. El público que está opinando ahí en redes dice, nunca... Con la gente que pone los mensajes porque... La gente, infortunadamente, no tuvo la experiencia de haber vivido en Chile, de haber estado en Venezuela, en Cuba, de haber estudiado. Entonces la gente no entiende, cree... Es como cuando la gente ¿qué será primero, el huevo o la gallina? No lo entiende, la gente es normal que no lo entiende y por eso yo lo respeto. Y mire que dice que las Fuerzas Armadas las tienen controladas con tilín, dice un televidente. El problema con Salvador es su falta de coherencia, su yoyismo, su ego hiperelevado. ¿Sí? ¿En qué afecta eso? Si me dicen qué afecta eso, puede ser que yo tenga un ego, pero es un ego producto del conocimiento y la experiencia. ¿En qué afecta eso a poder participar en las decisiones del país? Buen día, partido de izquierda, generalmente sinónimo de dictadura. Tristemente ese giro del que habla el ingeniero se sabía, vendría si ganaba el Partido Libre. Qué lástima, el ingeniero no lo pudo ver antes. Lamentablemente tenemos memoria a corto plazo y rápido. Se nos olvidó la cuarta urna. ¿Qué hubieran dicho, Renato, si yo, cuando me proponen la alianza, cuando faltaban 45 días para las elecciones, yo les digo no? Yo no hago alianza con ellos porque ya tuve una experiencia, que la había tenido la experiencia. La única... ¿Usted cree que Tito Afura sería el presidente si usted no hace esa alianza? No, aunque Nasri crea, Tito Afura, crea que él sería el presidente, no sería el presidente. Juan Orlando Hernández no permitiría, con el control que tenía en ese momento de la Corte Suprema y de las demás entes del Estado,
no permitiría. Es más, había un acuerdo, que obviamente él no lo va a reconocer, Tito, que si la persona electa se enfermaba o se moría, porque Tito estuvo enfermo durante todo prácticamente el segundo periodo, lo reemplazaba la persona que escogía la convención del Partido Nacional. ¿Y a quién crees tú que hubiera escogido la convención del Partido Nacional? A Juan Orlando Hernández. Yo les garantizo que si yo no hago esa alianza con el Partido Libre, hoy el presidente de Honduras sería Juan Orlando Hernández, que está preso en Nueva York. Ya les vamos a hablar sobre la posición del PSH en el Congreso Nacional de la República, la postura del Partido Salvador de Honduras en relación a la elección de los magistrados de la Corte Suprema, pero antes se comunica con el programa el abogado Rafael Virgilio Padilla, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, CRE. Abogado Rafael Virgilio, buenos días. Renato, un saludo y un saludo a Salvador, a quien yo le tengo mucho cariño. Él me abrió las puertas de la política y yo reconozco su liderazgo, pero creo que en este momento está totalmente equivocado. Está equivocado porque él alega un documento, un papel que quiere que se le cumpla, pero la política no es eso. La política es sostenibilidad. Y la política hay que cultivarla día a día. Si yo soy hostil con mi aliado, va a fracasar el documento. La Federación Centroamericana fracasó con un tratado porque no era sostenible, porque los países se agredían. Y en ese sentido, el discurso y la posición de Salvador no hace sostenible la alianza, no hace sostenible la relación. Entonces, no tiene por qué preguntar por qué no se le cumple. Yo quisiera invitar a Salvador el entendimiento, a la conciliación. Si es por Honduras, el país necesita estabilidad. Y lo que genera Salvador es inestabilidad. Para que venga el trabajo, para que venga la inversión, para que venga el progreso, necesitamos estabilidad. Y Salvador es una persona influyente. Y el hecho de que Xiomara Castro haya ganado la elección invita a todos los hondureños responsables a apoyar el gobierno. Pero un discurso destructivo, un discurso odioso, un discurso desestabilizador, lo único que va a traer es caos. Hice unas pequeñas notas acá. Yo, personalmente, le propuse a Salvador en su momento que él fuera diputado, para que él fuera el presidente del Congreso. Y Salvador tiene que reconocer sus errores. Contestó diciendo que yo tenía problemas médicos. Eso es, no estaría haciendo estos reclamos ahora mismo. Yo he trabajado con Salvador durante 10 años, sé que es un gran trabajador, a mí me merece todo el respeto, pero ha cometido graves errores políticos. No puede ser que se quejen, que permanentemente lo traicionen. Debe haber un problema de fondo ahí. Y Salvador debe reconocer eso. Lo traiciona Luis, lo traiciona Mel, lo traiciona Xiomara, lo traiciona Marden Alvarenga. Debe haber un problema de relaciones interpersonales severo, si no permite el progreso de Salvador hacia las posiciones cimeras de la política. Okay. Yo quiero defender a doña Xiomara. Doña Xiomara, la única instrucción que yo recibí en mi nombramiento fue: Padilla hay que servir.
servir a todos, amigos y enemigos. Hay que sacar adelante el país. Y a mí me dejó sorprendido esa declaración, porque nunca esperé una amplitud en ese sentido. Por otra parte, decir que eso del socialismo, del comunismo, me parece totalmente absurdo. Al menos yo no tengo miedo. En España gobierna ahora el Partido Socialista Obrero Español y nadie tiene miedo. Nadie sale corriendo. En México, AMLO fue criticado, vilipendiado, hostigado, diciendo que era comunista. Y en México no pasó nada. Cuando Villeda Morales compitió para la presidencia de la República, decían que era comunista, el Villedo comunismo. ¿Solo por qué? Porque quería igualdad, porque quería seguridad social, porque quería reforma agraria. Realmente el país necesita medidas socialistas y hay que apoyarlas. Siempre insistí en eso en mi relación con Salvador Narrala. Decirte, Salvador, que el padre de Mel, es cierto, era capitalista, pero también el padre de Fidel era capitalista, porque es importante reconocer la necesidad de cambiar. Si yo me mantengo estático toda mi vida, yo no aprendo, yo no progreso. El cambio siempre es una necesidad. También reconozco el éxito de Salvador Narrala en su vida profesional, pero en política, realmente, no quiero usar palabras groseras, pero Salvador, muy mal, muy mal. Y ya los veo con Juan Orlando Hernández gobernando. Ya te veo con Juan Orlando Hernández gobernando. Yo ¿Quién? quiero A él. escuchar mi cambio libre. Si yo hubiera cometido un error en política, estaría gobernando Juan Orlando Hernández. Ese es el error que yo cometí. Hacer alianza con Xiomara Castro y Mel Zelaya para quitar a Juan Orlando Hernández. ¿Eso consideras que es un error? Rafael, con todo cariño, yo te tengo cariño a ti, especialmente a tu padre. Pero primero quiero aclarar, Rafael fue miembro en el PAC y luego de estarme atacando y decir un montón de mentiras que están en las redes sobre mí, las cuales le perdono porque yo comprendo el problema que él tiene, él vino a mí y me dijo a principios del 2021, mira, regreso al redil, comprendo que vos sos la persona indicada para gobernar Honduras y me sumo a tu partido. Lo puse en la 8ª posición como diputado, participó como diputado, pero el año pasado renunció al partido PSH, mandó una carta y fue juramentado por el Partido Libre. Juramentado con el Partido Libre. Entonces él lo que está defendiendo ahorita es su puesto. En la CRE, que son 3, y yo comprendo, o sea, es muy humano defender un salario. Pero te digo sinceramente, Rafa, con todo el cariño que te tengo, digo, yo he cometido errores, sí sé que cometí errores, pero no considero un error haberme aliado con tu jefe, Mel Zelaya, porque si no hubiera hecho eso, en este momento estaría gobernando Juan Orlando Hernández. Esa es la realidad. Y yo entiendo también que muchas personas, no solo Rafa, la mayoría de las personas no tienen la capacidad para ver el futuro porque no tienen la experiencia y no tienen el conocimiento. Eso no quiere decir que le esté diciendo a él que no tiene conocimiento, él es un excelente abogado. Pero tener el conocimiento global de la vida y la experiencia por lo que has vivido en otros países y por lo que has leído, te da una diferente noción de lo que puede pasar. Y aquí en Honduras, la forma cómoda es cerrarse el pico, total, devengar el sueldo, tranquilo, yo podría hacer eso, devengar el sueldo y no decir nada, y todo el mundo me diría, pero ¿y usted qué está haciendo? No, yo estoy haciendo una escuelita por aquí, ayudando por aquí, por allá, pero estaría en contra de mis convicciones y en contra de la razón por la cual me metí. Yo me metí para sacar al país del hoyo,
El país está cada vez más hundido. Ahora y la gente dice, pero ¿para qué arriesgar vos tus últimos años de vida reclamando a favor de gente que nunca te lo va a agradecer? Yo sé que no me lo van a agradecer porque no lo van a entender. Hasta el ser humano, por experiencia mundial, siempre fue mal agradecido y no entendió hasta que cayó en el problema. Y en este momento hay gente que va a tener problemas. A todos los que están en este momento viéndome, que tienen sus cositas, por muy poquitas cositas que tengan, yo les digo que la vida va a ser mucho más dura si se instala el socialismo y si el Partido Libre logra controlar la Corte Suprema de Justicia. De la Corte vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. La NE denunciará ante Ministerio Público a empresas que hurtan energía, algunas propiedad de políticos. Y Biden preparó terreno para la reelección en su discurso ante el Congreso. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Por qué sigue sin encajar en el gobierno el designado presidencial Salvador Nasralla? Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Brian dice, él no leyó lo que él mismo firmó. Dar ejecución al plan bicentenario de gobierno, plan hecho por el Partido Libre a la medida de ellos. Díganle que ya no presuma ser el tipo más listo de Honduras. Yo no presumo de eso. Todos en los que confía le ven la cara y cuando ya están donde quieren, lo desconocen. Salva tiene la culpa por haber aceptado un puesto que por su naturaleza misma no tiene mayor relevancia. Si no, recordemos los anteriores que estuvieron en esos cargos. Porque las personas que dicen las cosas de frente y señalan lo que está mal incomodan a quienes no actúan de la misma forma o tienen algo que ocultar. La respuesta en alta voz a la pregunta por qué sigue sin encajar en el gobierno el designado presidencial Salvador Nasralla. A mí me han llegado también un montonón, como decimos, de mensajes. Gilberto Río, yo siempre leo los mensajes de Gilberto, más conocido como El Grillo, porque reflejan en cierto modo el pensamiento del Partido Libre. Dice Gilberto, saludos, con amigos así, ¿quién necesita a los cachurecos? El discurso anticomunista ya pasó de moda. El pueblo ya no cree en el modelo neoliberal. Nunca lo comprenderá Salvador Nasralla. Me encantan las palabras que usan. ¿Qué significa neoliberal? Le pregunto a la gente, porque yo escucho palabras y las dicen como que si todo el mundo las entendiera. Y mire, para mí lo que vale es lo que has vivido en los otros países. Para mí eso es fundamental, independientemente de cualquier cosa. Yo no soy enemigo de nadie, ni del Grillo, ni de nadie de ellos. Oíme, si ellos son lo que son gracias a mí, si fue la alianza de 2017, en la que yo fui presidente, la que le permitió al Partido Libre negociar, tener representantes en el Consejo Nacional Electoral, que es algo fundamental para ser presidente en Honduras. Esa es la realidad. El Partido Libre, si fuera analítico, y yo me imagino que tienen personas que lo deben analizar así, le debe a la alianza de 2017 con Salvador Nasralla tener presencia en el Consejo Nacional Electoral. Cuando ellos negociaron con Juan Orlando Hernández que continuara en el poder, pese a la distancia enorme que le saqué a Juan Orlando Hernández, que también lo mencionó The Economist y otras entidades mundiales, de que era imposible revertir una distancia de 5% que tenía yo con el 71% de los votos contados, el Partido Libre no defendió mi posición y se puso a decir papadas que yo fui a Estados Unidos. Yo fui a Estados Unidos a decirles cuál era el fraude que estaban haciendo aquí en Honduras y no me recibieron. Entonces, gracias a eso, el Partido Nacional le dio presencia a Libre en el Consejo Nacional Electoral, siempre y cuando permitieran que Juan Orlando Hernández continuara en esos 4 años ilegales de la reelección. Entonces, ¿de dónde sale realmente el Partido Libre? De la potencia que les dio la alianza con nosotros. Dejen de meterse en papadas, que el ego, que la cosa. Yo entiendo. Mire,
yo no me metí a esto para caerle bien a la gente, porque siempre le he caído bien a la gente en el medio de comunicación. Lo que sí les digo a los que en este momento tienen su trabajito en empresas, en bancos, etcétera, que se vayan preparando, porque si la Corte la agarra Mel el próximo sábado en la madrugada, las empresas van a empezar a irse de Honduras o van a cerrar. Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas se van de Honduras? Inmediatamente hay menos trabajo, tenés que andar buscando trabajo o tenés que ver cómo te vas mojado para Estados Unidos. ¿Qué pasa con las empresas, por ejemplo, como esta? Menos anunciantes. Todo se va cayendo, se cae la economía porque hay una recesión mundial. Entonces, si no lo pueden entender, y es lógico que no lo puedan entender porque no lo han estudiado, pues yo lo comprendo. Solo que yo, después, Narrala nos lo advirtió. Así como dicen ahora, Narrala nos dijo que Juan Orlando era el jefe del narcotráfico. ¡Loco! Jodido, loco. Sigan diciendo que soy loco, sigan diciendo que soy loco. Yo soy feliz, no soy loco, soy una persona estudiada, pero bueno, no soy el primero que le pasa. Y no menciono a los que les pasó eso en el pasado, porque después van a decir que me creo que soy ellos. Entonces, por eso no menciono los nombres de los que fueron tildados de locos en la historia por haber dicho las cosas que iban a pasar. Bueno, va a ser difícil darle lectura a todos estos mensajes, ¿verdad? Porque más rápido, si no, no van a terminar hoy. Va a ser difícil darle lectura a todos estos mensajes que se refieren a la participación del ingeniero Narrala. Esto en WhatsApp. Y en las otras redes, pues es enorme la participación del público. ¿Sabes qué pasa, Renato? Que sí, la gente cree que para uno llegar a ser presidente es como un objetivo por el hecho de ser presidente. Su majestad presidente, honorable presidente. A mí la gente me sigue diciendo Salvador, no me interesa eso. Los puestos son para poder servir al pueblo. Sí. Entonces, claro, dentro de todo hay principios, hay moral, hay ética. Los principios, la moral y la ética son los que valen al momento que firmas un documento. El documento yo lo firmé con Xiomara, con Mel, con Pedro Barquero, pero para ellos la moral, la ética y los principios ya no existen. Probablemente sea la nueva moda que ya los principios no valgan. Ocupemos los últimos 2 minutos para hablar sobre la situación en el Congreso y la elección de los magistrados. Como presidente del partido, ¿qué es lo que sabe? ¿Cómo van las negociaciones? Yo exijo, por el bien del país, después de analizar los 45 presentados, quien tiene la mejor nota se llama Ana Pineda. Yo exijo que esa persona que tiene la mejor nota, aunque no pertenezca al Partido Salvador de Honduras, porque entiendo que no tiene partido, pero ocupó un puesto en la época de Pepe Lobo, yo exijo que ella sea la presidenta, porque el presidente de la Corte tiene la facultad, cuando hay un caso constitucional, como puede ser cambiar un artículo de la Constitución, obviamente, los 5, si no hay unanimidad en la decisión, entonces ninguno de los 5 tiene derecho a participar en la decisión del Pleno, sino que se integran otros 5 que ahorita están pretendiendo que sean suplentes y que lo están haciendo trayendo jueces de apelaciones. Y en ese momento el presidente, que en este caso ha sido Argueta, llama a sus amigos para favorecer al Partido Nacional. Y si el presidente de Mel Zelaya va a llamar amigos para cambiar artículos pétreos desde la Constitución. Por lo tanto, tiene que ser una persona que nos garantice imparcialidad. Y si sacó la más alta nota, pues es la persona idónea en principios, en ética y en moral. Necesitamos, por lo menos, que el Partido Salvador de Honduras tenga la presidencia de esa corte para que Honduras no se vaya al comunismo. Y la van a elegir la corte el viernes. Tienen que elegirla uno por uno. Mire, todo lo que están hablando es para confundir. Incluso ayer metieron un recurso de inconstitucionalidad y puras cosas para confundir. Ya pasó la nómina. Ya no se puede elegir por nómina. Se tiene que elegir uno por uno de acuerdo a lo que dicta la Constitución. Eligen al primero, al segundo, al tercero. La sesión del 25 de enero no ha sido cerrada, está abierta. Se hubiera roto la Constitución si esa
sesión del 25 se hubiera cerrado. Pero la sesión está abierta. La van a continuar el viernes. ¿A qué hora? No se sabe, porque en el Congreso citan para las 3 y empiezan a las 8 de la noche. Entonces ahí tienen que ir eligiendo. La pueden volver a suspender el viernes para continuar el sábado o el domingo, el lunes, hasta que tengan los 15 magistrados electos con voto abierto. Porque acordaron, gracias a una gestión que hicimos nosotros desde el Partido Salvador de Honduras, que los votos fueran públicos y no secretos, como dice la Constitución. Y acordaron que van a ser públicos, uno por uno, hasta encontrar los 15. Y ahí va a estar la nueva Corte. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué alegan? La Corte anterior tomó posesión el 11 de febrero del año 2016 y yo fui protagonista incluso de los dineros que le pagaron, que fueron 120 millones de lempiras. Uno de los diputados agarró 44 millones de lempiras por el voto 86 que le costó tanto a Juan Orlando Hernández. Otras personas agarraron 12 millones, varios agarraron 12 millones de lempiras. Es cierto. Ahora, este año no está el dinero de la droga. Este año es diferente. La oferta es más por perdón que por pisto. El designado presidencial Salvador Narrala compartió con nosotros este Frente a Frente. A todos, gracias, buenos días.